Concertación de Partidos por la Democracia fue una coalición política conformada principalmente por el Partido Socialista, el Partido Radical Socialdemócrata, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido por la Democracia. Fue constituida en 1988 y en ese instante fue denominada Concertación de Partidos por el No. Su principal misión era derrocar a la que entonces presidente de la República, Augusto Pinochet Duarte, quien por medio de un plebiscito se mantendría 8 años más en el poder o se alejaría definitivamente del control gubernamental. Tras el indiscutido triunfo del No y la elección de Patricio Aylwin como presidente en 1990, se dio término a los 17 años de dictadura militar y se dio inicio al periodo conocido como Transición a la Democracia y al primero de los 4 gobiernos de la Concertación, entre los que se encuentran el de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y culminando con el triunfo de la coalición por el cambio presidida por Sebastián Piñera. El 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin Azócar juró como primer presidente de Chile elegido democráticamente desde 1970. Esto luego de ganar las elecciones presidenciales con 55,2% de los votos. Así, se puso término a los 17 años de gobierno militar encabezados por Augusto Pinochet. Juráis, prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Sí, juro. Su mandato se enfocó a la consolidación interna de la democracia y la convivencia nacional. Se restablecieron las instituciones democráticas, se enfatizó la importancia del respeto a los derechos humanos y se controló la tensión existente entre el nuevo gobierno y las Fuerzas Armadas. Entre sus principales obras se encuentran la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Se dio a conocer el informe sobre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. La creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. La apertura comercial a los demás países de la Asociación Latinoamericana de Integración, la reinserción en la comunidad internacional y la reducción de inflación y desempleo, con proyectos como el Acuerdo Marco, la reforma laboral y la reforma tributaria. Los gobiernos de la Concertación, que ese gobierno fue de transición, que fue de 4 años de Patricio Aylwin, se hicieron varias cosas. Encontramos el país que no se habían construido mayormente viviendas. El caso Coronel, encontramos que tenían el 25% de las calles pavimentadas, vivían 75.000 habitantes en esta comuna. Yo le voy a hablar un poco de Coronel también, porque somos de acá todas. Y nos encontramos además con un municipio bastante atomizado, muy pequeño, no tenía equipos para hacer proyectos y una cesantía altísima, ¿ya? Y no se medía además la cesantía, sino que se sacaba por un promedio, que era a nivel de la región. Entonces, este proceso de transición fue inyectar recursos del Estado, fue administrarlo de otra manera, hubo también colaboración internacional y se comienza ese proceso. En el proceso, yo diría, de la ayuda y del dar respuesta también a un pueblo que quería tener vivienda, tener mejor salud, Pero muchos temas políticos de la transición no se tocaron. Recuerden que Aylwin decía que había que gobernar en la medida de lo posible con los militares, porque había una transición, había una negociación. Entonces, yo creo que cuando los gobiernos prometen más de lo que cumplen, traicionan al pueblo.
espero que sea bueno. Excelente, estamos con nuestro presidente, el señor Pei. Bueno, que siga el mismo camino al presidente Erwin, que le fue muy bien el presidente Erwin, que sigue igual, ¿no? Así, 5 minutos para la 1 de la tarde, el nuevo presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, partió rumbo a Cerro Castillo. Eduardo Frei Ruiz-Tagle encabezó el segundo mandato de la Concertación. Su gobierno se enfocó principalmente al desarrollo macroeconómico del país. Se estrecharon las relaciones económicas con otros países, Chile se integró al mercado común del sur y se impulsaron avances en infraestructura a través de acuerdos entre privados y el Estado. Además, se realizó la reforma educacional y se dio inicio a la reforma procesal penal. Entre los aspectos más conflictivos de su gobierno estuvo la instalación de la central hidroeléctrica Ralco en la zona del Alto del Biobío y la resistencia de las comunidades pehuenches que ese proyecto suscitó durante 1996. También la crisis asiática de 1998 y la detención en Londres del entonces senador Augusto Pinochet. A pesar de tener la crisis externa, a pesar de tener los problemas de la sequía, no vamos a disminuir nuestra inversión social. En salud, en vivienda, en educación, todo lo que signifique calidad de vida a nuestros ancianos que le hemos dado, a pesar de ser un año duro y difícil, les dimos un reajuste especial como una señal solidaria del país, no como pasó el año 82, que los jubilados de Chile pagaron la cuenta y les cortaron su reajuste. Este año, siendo un año también difícil, dijimos que el país haga un gesto solidario y les vamos a mejorar las remuneraciones. Así creemos que se construye el país, así creemos que se construye la patria, así nos sentimos partes todos de esta construcción y seguimos con confianza y con optimismo y, como saben los chilenos, luchar para conquistar el futuro. Gracias, amigas, gracias, amigos. De la zona del carbón, por ejemplo, el desgaste que se produjo en la Concertación cuando Frei, siendo un gobierno de la Concertación, dejó a Lotas de rodillas, cerrando las minas del carbón. Vengo llegando de Osorno. La respuesta de la gente es emocionante. Estamos ganando en todo Chile. Este domingo vaya con toda confianza a votar. Estoy feliz. Ricardo Lagos será el próximo presidente de Chile. El siglo XX quedó atrás. Ahora vamos a elegir, chilenas y chilenos, al primer presidente del siglo XXI. Veo un Chile en paz consigo mismo, que superó los traumas del pasado. Un país mucho más próspero, donde la pobreza es también parte del pasado. Veo un país que sabe evitar los desastres ecológicos, con un Estado eficiente que facilite la iniciativa creadora y, sobre todo, que escuche a la gente. Durante el primer año de su mandato, debió hacer frente a un alto nivel de desempleo generado por la inestabilidad política de la región, proceso que comenzó a revertirse durante finales de 2003. Entre sus principales obras amplió reformas a la Constitución de 1980, donde se elimina la existencia de senadores designados o vitalicios, la creación del Transantiago, la implementación en GEC, reforma educacional, jornada escolar completa, creación de Chile Solidario, protección social para familias en situación de extrema pobreza, el informe Valech, donde se dio vida a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que tuvo por objeto determinar de acuerdo con los antecedentes que se presentaron, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, firma de tratados de libre comercio con China, Corea, Estados Unidos y Reino Unido. Modalidad de las concesiones consiste en que el Estado, sin perder la propiedad de las obras que licita, las entrega para ejecución y operación a consorcios privados. El gobierno de la Concertación, particularmente el gobierno de Lagos, hizo un pacto con la UDI, con el diputado Longueira, al parecer, para terminar con los enclaves que había dejado la Constitución del 80, como eran los senadores designados, como era el sistema binominal. En el tema del Transantiago hubo ahí un mal análisis. Y yo te digo que no solamente pasa con el Transantiago, si las decisiones, este país es muy centralista. Mira, las decisiones para poder hacer la carretera 160 que nos afecta a nosotros en Coronel, ese proyecto comenzó en los años
no sé si fue en el año, siempre estuvo pensado entre el 90 en adelante, 95, que había que mejorarla, y que va a quedar muy bien. Pero el problema iba a quedar espectacular y va a ser súper bueno para todos los que queramos ir para el sur de Coronel, todo lo que es la cuenca del carbón. El problema está en que se comienza a hacer ese proyecto en los años 95, 98, por ahí, y se comienza a ejecutar el año 2008, o sea, 10 años antes por lo menos lleva ese proyecto. Entonces, cuando se hace la aplicación de la ciudadanía, lo mismo pasó con las termoeléctricas, por ejemplo, cuando se les pregunta que no son proyectos centralizados, que se toman las decisiones allá en Santiago, y acá no les queda más que decir sí o no a las autoridades regionales o provinciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no toman en consideración porque están hechos en Santiago. Primera mujer electa para ejercer el máximo cargo gubernamental, Bachelet debió enfrentar una serie de diversos conflictos, de entre los cuales sobresale la Revolución Pingüina, iniciada a menos de 2 meses de comenzar su gobierno, y la crisis del Transantiago, al año siguiente. Generaron fuertes divisiones y reproches por parte de la oposición. ¡La mesa no sirve para nada! Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. La Revolución Pingüina tiene que ver con el no dar respuesta a la gente en su minuto. O sea, por eso te digo que yo creo que se debió haber hecho en los primeros años, los 4 primeros años que tuvo Elwin y parte de Frey, porque ¿qué es lo que pasa? Que los jóvenes, los padres de esos niños empezaron a darse cuenta de que no estaban las respuestas de lo ofrecido o de lo que se entendía cuando se recupera la democracia. Una es terminar con los modelos educacionales más de mercado, y creo que los jóvenes de esta Revolución Pingüina fue el decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos que somos la nueva generación, queremos cambiar este país porque no nos gusta la forma como está la educación en Chile. Había muchas deudas pendientes de la concertación con la ciudadanía. No se olviden que a nosotros nos prometieron la alegría y ya viene, y la alegría nunca llegó. Se prometió, ¿no es cierto?, trabajar con los estudiantes y nunca se trabajó, y de ahí viene la Revolución Pingüina. La Revolución Pingüina no nace de un gobierno de turno, la Revolución Pingüina nace de la necesidad, ¿no es cierto?, de que el gobierno, los gobiernos de la concertación cumplieran. Yo creo que efectivamente el movimiento pingüino de esa época del que participamos todos, ya, porque en lo personal no me perdí ninguna marcha, te voy a decir que efectivamente instaló el tema de la educación en este país, la gratuidad, ya el terminar, digamos, con los amarros también dejados por la dictadura. Entonces, efectivamente, Michelle Bachelet hizo un gobierno, o un primer gobierno, digamos, en la medida de lo posible, como fueron todos los gobiernos de concertación. Las expectativas tomaron un rumbo muy distinto el jueves 10 de febrero, día del debut del Transantiago. 7 de la mañana y la bienvenida al radical cambio del sistema de transporte eran paraderos repletos y buses que brillaban por su ausencia. Cientos de usuarios que intentaban llegar a sus trabajos o luchaban codo a codo por lograr subir a un bus. Eso es lo que queríamos, eso es lo que queríamos. Saliendo, estamos de las 6 de la mañana esperando. La presidenta Bachelet avanzó fuertemente en su compromiso de crear un sistema de protección social. Instauró el sistema de protección social
la ley de reforma previsional y lanzó una nueva ficha de protección social. Instauró la ley de subcontratación. Puso en práctica el plan Chile Compite, la modernización del transporte y lanzó la agenda de probidad, transparencia, calidad de la política y modernización del Estado. Además, crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. A pocas semanas del término de su gobierno, en febrero del 2010, tuvo que enfrentar un terremoto de magnitud 8,8 que azotó a la zona centro-sur del país, que produjo, además, un fuerte tsunami que impactó a las costas chilenas. Bajo la consigna Crecimiento con Equidad, la Concertación restableció las instituciones democráticas y consolidó la macroeconomía chilena, manteniendo el modelo neoliberal de desarrollo económico. Los autores indican que pese a haber mejoras reformas sociales, la desigualdad sigue presente aun cuando se pretende un desarrollo con equidad, el que se ve afectado por grupos minoritarios de la sociedad que manejan y concentran la mayor parte de las ganancias producidas en el país, aumentando cada vez más la brecha existente entre las distintas clases sociales, dejando en claro que el modelo neoliberal vigente desde la dictadura provoca que solo algunos obtengan múltiples beneficios y aumenten su capital, a diferencia de la clase trabajadora que solo recibe lo suficiente para subsistir. Primero, el sistema económico que existe, el neoliberal, no es un sistema equitativo, absolutamente. Ni tampoco es un sistema que te da oportunidades. O sea, cuando alguien dice, yo tengo un trabajo de 300.000 pesos y con eso apenas logro mantener a mi familia, eso no es entregar equidad, igualdad. La equidad es un término que usó mucho Patricio Aylwin, un término que usó Ricardo Lagos. La equidad viene del término equitativo, de que todos por iguales, igualdad de clase. La pregunta es sola, ¿puede existir igualdad de clase? ¿Podemos vivir en una sociedad que sea igual? No existe en el mundo una sociedad que sea igual. Desde la época de la historia del mundo han existido los reyes y han existido los esclavos. Desde la época del mundo han existido los trabajadores y el empleador. Por lo tanto, no puede haber nunca igualdad. Eso es una falacia a la izquierda. Decir que va a haber una igualdad, que todos vamos a ser iguales. Por lo tanto, el neoliberalismo viene a constituir, ¿no es cierto?, un sistema, ¿no es cierto?, de gobierno. Y ese sistema de gobierno fue la que nosotros nos ha permitido mantenernos. Usted sabe que la economía nacional hoy día es una de las mejores, entre comillas, a pesar de todos los errores que se han cometido a nivel mundial, ¿no es cierto?, con las bancas. Chile siempre se ha mantenido en el equilibrio. Para el año 73, por ejemplo, cuando gobernaba la izquierda con Salvador Allende, se llegó a un 500% de inflación. 500% de inflación. En cambio, hoy día, con este sistema, ¿no es cierto?, los gobiernos de la concertación han gobernado con el sistema neoliberal, aún siendo de izquierda, han gobernado con el sistema neoliberal. El autor propone que eran pocos los que tenían la fuerza y coraje para poner término a la larga dictadura que tenía sumida la nación, por lo que pese a los errores al momento de implantar una democracia y no cumplir con todas las expectativas del pueblo, la concertación y su proceder durante las 2 décadas que gobernaron el país fueron trascendentales para la historia y para la sociedad de hoy en día, pues sin su accionar no hubiese sido posible dar término a los 17 años de represión y malestar social. Dicen que el tiempo guarda en las Bastillas cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Gaviotas a la tierra. Que ahora se están echando de menos los milicos con todo lo que está pasando, los robos y le sea, el Prieto también, ¿no? El tiempo en las Bastillas, unas cuantas semillas.